Antes que nada quiero agradecer por esta invitación principalmente a Víctor Ortiz y a toda la organización de IPEMAN por la oportunidad de estar en el día de hoy realizando esta presentación en este importante congreso. Bueno, me voy a presentar un poquito también antes de comenzar. Tengo 16 años de experiencia en la parte de mantenimiento. Durante 6 años formé parte de la comisión directiva de URUMAN, que es la Asociación Uruguaya de Mantenimiento. He expuesto en unos 12 congresos en Uruguay, Chile, Colombia. También he desarrollado algunos cursos técnicos y en el día de hoy les voy a presentar esta exposición de la tercerización de mantenimiento que también tuve oportunidad de presentar en el Congreso de URUMAN del año pasado y en el ciclo de conferencias técnicas de ASIEM. Esta también es una versión un tanto reducida. La idea de esta temática es un poco la experiencia que acumulé durante unos 8 años trabajando con contratistas, tanto la parte de ingeniería como la parte de mantenimiento, trasladarla de forma de ver cómo podemos hacer para obtener el máximo beneficio de la tercerización, porque una gestión de tercerización mal manejada puede atentar contra el objetivo que perseguimos en mantenimiento. Entonces, eso es lo que pretendo presentarles en el día de hoy. Bueno, vamos a comenzar mencionando que solo una organización con una gestión eficiente puede ser la que lleve a minimizar lo que son las demoras de materiales, lo que son demoras por repuestos faltantes, demoras por documentación técnica faltante, algo que también tiene que ver con lo que recién Víctor les hablaba de la gestión del conocimiento, demora por falta de herramientas, por descoordinación con producción, demoras por incorrecta asignación de especialidad por técnico. Y todo esto tanto vale ya sea que realicemos la tarea con personal propio o con personal contratado. De alguna manera, si tenemos problemas de fondo en nuestra gestión, tercericemos o realicemos con personal propio, vamos a tener los mismos problemas. El área de planificación y programación tiene que de alguna manera, en mi opinión, establecer las tareas y prioridades, y de ahí nace la necesidad de tercerizar. De repente tenemos un backlog muy alto, vemos que tenemos una carga de trabajo puntual alta por alguna condición o por una parada de planta, por un overhaul, por distintas situaciones que se pueden presentar, y de ahí puede nacer la necesidad de la tercerización. Entonces, podríamos tener déficit de mano de obra, podríamos tener esa sobrecarga puntual, podríamos necesitar un especialista, un técnico especializado en determinado equipo, el cual nosotros no tenemos el conocimiento suficiente para intervenir correctamente. Podemos de repente necesitar mano de obra especializada también para todo lo que tiene que ver con monitoreo de condición, para vibraciones, para ensayos no destructivos. Ese tipo de técnicas que requieren una alta capacitación y certificaciones y muchos años de experiencia para poder leer esos datos y sacarle el mayor provecho. Aumentar la eficacia enfocando el personal propio en tareas específicas. Lo que son equipos de repente que no son primarios, equipos anexos, los atendemos con personal tercerizado y nos enfocamos a los más críticos. Quizás pueda ser alguno de estos criterios, todos de alguna manera son válidos. Bueno, como les decía, por alta especialización, reparaciones puntuales, y las tareas de baja complejidad. Ahí hay todo un tema de discusión, no tanto con la limpieza, pero sí con la lubricación,
que la lubricación comúnmente es una tarea muy menospreciada y que generalmente o se le da a la gente menos calificada o incluso hay tendencias hoy por hoy de tercerizar. Y se pone a la lubricación, que es una de las tareas más importantes del mantenimiento mecánico, porque la mayoría de las fallas que se ven en los componentes mecánicos son a causa de errores de lubricación o de montaje. Entonces, ¿qué? ¿A quién le estamos dando la tarea más importante de repente de nuestro mantenimiento mecánico? Y aquí también, si no especificamos, bueno, quién queremos que haga esa tarea, cómo hay que realizarla, corremos el riesgo de introducir muchos errores sobre un punto muy importante. Luego los servicios de equipos en garantía, ahí a veces estamos un poco limitados por lo que son las condiciones de compra y de validez de esa garantía. Pero bueno, vamos a hablar después un poquito más en detalle sobre ese aspecto. Bueno, el diagnóstico de fallas. A veces tercerizamos el diagnóstico de fallas y realmente, personalmente, tampoco creo que sea algo bueno porque estamos dejando en manos de un tercero todo el know-how. A veces a través del proceso de aprendizaje, de búsqueda de fallas, es donde se da la oportunidad de un mayor conocimiento de los equipos. Entonces, podemos tener una gran pérdida de conocimiento. La mano de obra, bueno, que ya mencionamos estos aspectos. Entonces, ya vimos que tenemos que tercerizar, ahora tenemos que contratar. Si queremos realmente un servicio que nos ayude, que no nos atente contra nuestros objetivos, necesitamos garantizar la eficacia y calidad de ese servicio. Eso como lo hacemos especificando. Si nosotros no indicamos en un documento, que puede ser un pliego o una orden de compra, cuál es el servicio que queremos, después no nos podemos quejar que el contratista era malo, el contratista que no se eligió compras, ¿verdad? Porque es culpa nuestra. La experiencia del contratista en trabajos similares, como punto relevante, pero no solamente eso, sino también las capacitaciones que tienen los técnicos que trabajan para ese contratista. Porque de repente, hoy por hoy, con también la rotación que hay, digamos, como quien dice, el contratista tiene experiencia, pero perdió a la gente que realmente sabía hacer esa tarea. Entonces, que el contratista tenga experiencia en determinada tarea que vamos a tercerizar no es garantía que la gente que va a ejecutar la tarea sepa cómo hacer esa tarea o tenga la suficiente idoneidad para hacerla correctamente. Entonces acá también podemos exigir qué capacitación, qué certificación de los técnicos del contratista queremos. Luego la cantidad de supervisores también, porque es importante que no nos recaiga a nosotros el control del personal del contratista, sino que el contratista tenga sus supervisores y no dar órdenes tampoco directamente de los contratistas. Incluso hay connotaciones legales de ese tipo de situaciones. Pero si nosotros recaemos con la supervisión y las coordinaciones del contratista, al final, ¿cuál es el beneficio que deja? Las precauciones de seguridad, eso también tiene que estar indicado desde el comienzo, porque también en distintos países, pero en la mayoría, tiene connotaciones legales de responsabilidad penal, podemos ir a la cárcel, y la accidentabilidad de los contratistas también pesa en los indicadores de la empresa. Bueno, como les decía, también en la seguridad, los elementos de protección personal que tendrían que tener las personas y que tiene que suministrarle el contratista. Bueno, ¿cómo se van a hacer las tareas? Quizás disponemos de un procedimiento, quizás no, el que tiene la expertise sea el contratista, pero en caso de que lo tengamos, también podemos decirle cómo queremos que se hagan las cosas. Si vamos a suministrarle las herramientas o la va a suministrar el contratista, porque de repente si estas cosas no están claras, después solo el suministro de mano de obra y tenemos costos ocultos de gestión que en realidad no nos aportan ningún beneficio. El suministro de los insumos, si se van a suministrar repuestos, bueno, ¿qué repuestos? ¿De qué marca? ¿Cómo se va a hacer el control de que efectivamente se utilizaron esos repuestos en nuestras máquinas?
porque también pueden darse esas situaciones. No es que consideremos de alguna manera deshonesto al contratista, sino que hay que, digamos, mantener garantías de que realmente las cosas se hacen. Entonces vamos a tener que indicarle, bueno, qué marca, qué modelo de los repuestos en caso de que el contratista no suministre los repuestos. La documentación, y otra cosa que mencionaba recién también Víctor Manríquez. Si el contratista va a hacer una intervención y está modificando una máquina, un tablero, un PLC, tenemos que tener garantías de que nos va a entregar esos planos, que nos va a entregar los programas, que nos va a entregar de repente el plano actualizado con la reforma, porque después se nos pierde la historia de la máquina o tenemos problemas de sobrecostos porque, bueno, esa parte de documentación no estaba incluida. Para no tener sorpresas, lo ideal es especificar todo de antemano. Las reglas de juego bien definidas desde el vamos. Porque obviamente también la gestión documental para el contratista es tiempo. Y él lo tiene que considerar en su propuesta. Bueno, los horarios también, no es lo mismo si se necesita hacer una reparación en la noche o un domingo que en un horario normal. Eso tiene distintos costos y tenemos que especificarlo para no tener sorpresas. El tiempo máximo también, si no indicamos en qué tiempo, de repente corremos que el riesgo de que una reparación importante se atrase porque no especificamos claramente en qué tiempo tiene que ser desarrollada o no indicamos ningún tipo de plazo máximo. De repente acá se puede dar una situación de que se ponga menos gente y lleve más tiempo, pero ese tiempo de máquina parada tener un costo muy alto para la empresa y más en industrias como de ustedes, como la minería, que tienen unos lucros cesantes muy altos. Multas. Tampoco es que querramos cobrarle multas al contratista. De alguna manera lo que vamos a tener que tratar de hacer es convertirlo en un socio. Pero las multas pueden ayudar a que se le dé más relevancia al cumplimiento de todas las cláusulas de las especificaciones, de los contratos, de los pliegos. También se puede ir por el lado de la positiva y no solamente plantear multas, sino plantear, bueno, un beneficio, un descuento, una mejora, ¿sí? De repente el tiempo total de reparación lo mejora y eso nos impacta en un lucro cesante menor. El control de calidad que se va a realizar. Eso también tenemos que decirle que lo vamos a controlar y cómo lo vamos a controlar. Si un trabajo de soldadura le vamos a hacer radiografía, si vamos a revisar las partes que cambió, todo eso tiene que estar debidamente especificada. La especificación previa, como quien dice, es el paso fundamental a lograr una buena contratación. La recepción del trabajo también, bueno, ¿cuándo se va a considerar recibido? ¿Cuándo lo damos por bueno para proceder a la etapa del pago? Incluso también se puede negociar escalas de pagos y retención hasta que no esté totalmente verificado el desempeño del equipo o la máquina que se esté interviniendo. Garantías también. Todo esto son algunos de los aspectos que se pueden llegar a tener en cuenta dependiendo del tipo de contratación que se esté realizando. Lo importante es plantear todas las posibles situaciones para tomar garantías de la máxima abanico, el máximo abanico de situaciones posibles, que no solamente nos va a ahorrar un problema el día de mañana, sino que va a garantizar que el momento de licitar también sea más justo y tengamos más probabilidad de seleccionar el mejor contratista. Entonces, lo ideal es tratar de buscar no a alguien a quien pegarle, sino un socio. Establecer de alguna manera contratos ganar-ganar, no trasladando la responsabilidad que es de la gestión, pero sí compartiendo de repente beneficios. Entonces, contratos que tengan beneficios por confiabilidad, por disponibilidad, por reducción de plazos, dependiendo del tipo de intervención
que estemos pensando en realizar. O si son contratos de más aliento, tipo contratos marco. Bueno, las multas, que algo también ya mencionamos, ya sea por demoras o por reclamos, por retrabajos. Bueno, las garantías, criterios de renovación del contrato. Si de repente trabajamos muy bien con ese contratista, también tenemos que idear el mecanismo para poder continuar trabajando con el mismo contratista. Y que al año siguiente, en el periodo presupuestario siguiente, no tengamos que volver a hacer todo un proceso licitatorio y de repente perdernos de la experiencia que ya adquirió ese contratista. Bueno, ahí tiene que ver un poco con el proceso de evaluación de proveedores, que ya es un tema más de compras, pero en la parte de mantenimiento podemos dar un feedback al área de compras o logística para tratar de puntuar este contratista para que se tenga especial consideración de que es conveniente continuar con el mismo. Personalmente creo que las formas de contratación solo por horas, que en algunos lugares incluso están prohibidas, no aportan un real valor agregado. Es como personal encubierto únicamente y pueden tornarse muy perversas, porque si yo contrato por horas, ese contratista, si se demora más, no termina perjudicando y él se termina beneficiando. Entonces eso en realidad no sirve. Hay que buscar contratos o por trabajo o por reparación, otras formas que no sean puramente por hora. Por supuesto que se pueden establecer valores hora en caso de que esas reparaciones y negociar cláusulas de demora ajenas, etcétera, etcétera. Pero no que la forma principal sea por hora, porque ¿cuál es el valor agregado si es solo mano de obra? Yo necesito a alguien que me ayude a gestionar o a realizar una tarea mejor que yo, no solamente mano de obra. Eso termina también trasladando una sobrecarga a la parte de supervisión o a la parte de planificación, sin realmente un valor agregado. Bueno, también está el tema de sindicatos. En distintos países eso tiene mucho peso. Pueden existir descripciones de puestos rígidas en las cuales no es posible avanzar, en las cuales tengamos limitantes a la contratación, pero bueno, eso va a depender de cada país, de cada empresa en particular, pero sí, si existen sindicatos es importante tener en cuenta estos aspectos al momento de tercerizar para evitar conflictos. En muchos países está cada vez más generándose leyes que generan que el responsable del contratista tenga responsabilidad penal y responsabilidad también de alguna manera verificar todo lo que es la parte de aportes, como en el caso del Uruguay. El contratista en Uruguay tiene que verificar, el contratante tiene que verificar que el contratista está haciendo todos los aportes a la seguridad social, a los seguros, que está al día con la entidad que, bueno, ¿cómo le puedo decir? DGI se llama en Uruguay, es la que administra los impuestos y demás. Bueno, que está al día con todos sus impuestos, porque si tiene un incumplimiento, por ejemplo, con las leyes sociales de los trabajadores, tiene que hacerse cargo de esa situación. Y en muchos países se está haciendo legislaciones similares de responsabilidad por tercerización. Estos son algunos de los ejemplos de esas leyes. Entonces, bueno, esa parte ya más bien más administrativa es de compras, pero cuando nosotros estamos en campo supervisando trabajos, también no podemos perder de vista estas situaciones y que se ven irregularidades, si se observan situaciones que no son correctas, se detenga enseguida y se informe y se hable con el proveedor, con compras, para evitar riesgo para la empresa también.
Luego la calidad del servicio. La calidad del servicio muchas veces nos olvidamos o muchas veces no sabemos cómo evaluarla, pero después la sufrimos. Sufrimos la mala calidad del servicio de ese contratista que en vez de ayudarnos nos generó un problema. Entonces, la falta de capacitación. ¿Cómo hacemos? Con la especificación, como les decía. La falta de procedimientos. Bueno, ¿cómo hacemos ahí? Si los tenemos, se los damos. Los repuestos, de repente inadecuados, de mala calidad o incluso usados. Pueden llegar a darse estas situaciones, lamentablemente. Más cuando solo se selecciona por precio y de repente empresas a cualquier costo, incluso situaciones no éticas, son capaces de realizar este tipo de cosas. No recambiar las piezas, decirnos que nos cambiaron un repuesto, nosotros creer que nos cambiaron ese repuesto, pero no se cambió. Bueno, ¿cómo hacemos para verificar ese tipo de situaciones que no atenten contra lo que nosotros perseguimos, de mejorar la confiabilidad, de aumentar la rentabilidad de la empresa? Si no, vamos a tener, como quien dice, el enemigo dentro. Bueno, falta de herramientas, que de repente también por bajar costos ese contratista no tiene las herramientas especiales que se necesitan para ejecutar las tareas. Si no se las pedimos antes, capaz que no sabía, nadie me dijo. Todo eso se evita con las especificaciones. A su vez, tiene mucho que ver con que nos puede generar más fallas adicionales, no solamente por las que queríamos evitar, sino también fallas autoinducidas. Se habla que de repente un 30-40% de las fallas que reparamos en mantenimiento son autoinducidas. Y eso también vale para los contratistas. Entonces, mucho de eso está relacionado con las buenas prácticas. Y si pensamos en buenas prácticas, van desde el orden y limpieza a la lubricación y prácticas de montaje y desmontaje. Entonces, si pensamos en los modos de falla del RCM, muchos de esos presentan una mortalidad infantil. ¿Y esa mortalidad infantil a qué está debida? Bueno, pueden ser fallas de calidad de un equipo nuevo, pueden ser fallas de montaje, errores de diseño, errores humanos en la operación, errores humanos en mantenimiento. Ahí entra el personal propio y nuestros contratistas. Entonces, los contratistas también pueden introducir errores humanos y pueden, luego de reparaciones mayores, ponerse en evidencia y generarnos más problemas y reducirnos nuestra confiabilidad, aumentarnos nuestro tiempo de parada de máquina, generarnos muchos perjuicios. Entonces, no sirve de nada que tengamos las mejores estrategias, las más costosas técnicas, si no se fomentan las buenas prácticas tanto en el personal propio y en los contratistas. Y los contratistas, si nosotros de repente no indicamos qué capacitación necesitan, puede estar viniendo a atender nuestras máquinas gente que no es idónea y gente que no tiene suficiente experiencia, gente que nos genera más fallas. Entonces, la formación técnica y experiencia de los técnicos tampoco es garantía de que sigan las buenas prácticas, porque ustedes saben que hay muchos mitos a veces, y más con el personal más antiguo que a veces tiene cierta resistencia. Hoy por hoy, poco a poco, existen sistemas de certificación técnicas, incluso, bueno, mañana van a estar hablando del DSMRP para técnicos. Eso el día de mañana cada vez más nos va a dar más garantías. Pero hay algunos avances en algunos países que vienen creciendo, como son estos en Brasil, con Abraham, bueno, también para oficios viene saliendo, para mantenimiento viene demorado, pero lo vamos a tener de acá a unos años y nos va a ayudar más en el día de mañana para poder decir, bueno, quiero que este técnico sea certificado. La seguridad, también algo muy importante, como les decía, con responsabilidad. Entonces también tenemos que especificar que tengan determinados procedimientos de seguridad, que tengan los elementos de protección personal, y tenemos que fiscalizar desde el punto de vista de seguridad también los trabajos. Bueno, ¿es conveniente tercerizar a pesar de todo esto que les decía? Sí,
Sí, nos puede ayudar muchas veces. Y más que nada las tareas de alta especialización o donde se necesitan certificaciones. Tareas no habituales, sobrecargas, las paradas de planta, los overhaul, ahí nos puede ayudar y mucho. Por otro lado, las tareas de baja complejidad, como limpieza, de repente se pierde la componente de impresión visual porque nadie está viendo. Bueno, de la lubricación, que ya también algo les mencioné, puede ser un arma de doble filo y un problema seguro para más adelante. Diagnóstico de fallas que nos hace perder el know-how. En estos aspectos no veo una ventaja de la tercerización. Entonces, ¿cuál sería de alguna manera el ciclo? La planificación, la necesidad, ahí surge la necesidad de la tercerización, elaboración de pliegos, licitación, evaluación de propuestas técnicas, revisión de la planificación del trabajo con el contratista, revisión de la evaluación de riesgos también. Todo esto antes de comenzar el trabajo. La capacitación del personal del contratista, es decir, una inducción de planta o los procedimientos específicos que apliquen para cada caso. Y durante la ejecución también tenemos que supervisar al contratista, tenemos que tener un control continuo del trabajo ejecutado, ya sea en planta o externo. Hay que idear un sistema para poder ver cómo se están manteniendo nuestros equipos. Y bueno, después, por supuesto, eso va a llevar una gestión de los desvíos y reclamos durante la ejecución, que va a haber que canalizar para que se reparen. A veces también es necesario especificar en los pliegos, bueno, si hay un desvío, una reparación, los tiempos de reparación, cómo se va a reparar. Y de alguna manera cerrando el ciclo, la evaluación de proveedor, la evaluación de desempeño del contratista. Todo eso nos va a ayudar a sacar el máximo de beneficio de la tercerización. La tercerización es muy útil y la vamos a necesitar, pero debemos garantizar que no atente contra el objetivo de mantenimiento. Y les puedo decir que es fundamental el tema de la especificación. Tenemos que trabajar fuertemente ahí en los requerimientos de trabajo, plazo, penalizaciones, todo en la etapa previa de licitación, también para garantizar que vamos a seleccionar el contratista más idóneo para el trabajo. Y luego, no quedarnos solo con eso, sino es un proceso de control y continuo y también de evaluaciones periódicas del servicio. Eso es todo lo que tenía para comentarles. Espero que les sirva.